Los caminos de iniciación a la literatura pueden ser varios, generalmente leyendo o escuchando tangos, como le pasó a Luis Guzmán, y esto nos cuenta. Uno de chico escuchaba todos esos programas de tango, ¿no? Grandes Valores del Tango. Y mi padre cantaba tangos y yo aprendí antes de leer, aprendía de memoria, me sabía de memoria todas las letras de tango. Estuvimos en el Centro Cultural Recoleta con el escritor Michalson, que escribió un libro sobre la historia de la coma. And then I wrote just a sentence. Perhaps the world needs a book about the comma. ¿Y quién puede saber más de los signos de puntuación que Mauricio Koch, que es corrector de libros? Con él estuvimos hablando. Como corrector estás atento a si hay palabras pegadas, si hay un exceso de gerundios mal usados o bien, pero sugerís esas cosas también. En los años de formación de todas las entradas que puede tener la literatura, son varias, pueden ser literatura de género, cartas de amor. Ahora, nunca me había pasado de alguien que empezó la literatura por las letras de los tangos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Mirá, yo estuve en Avellaneda, ahí en una biblioteca que se llama Velada de Estudio después del Trabajo. Y el título es lindo, ¿no? El nombre de la biblioteca, ¿no? Sí. Y entonces iban a presentar el libro y bueno, yo me senté ahí, me dijeron que me sentara y me senté. Y empezaron con el libro y en lugar de comentarlo empezaron a aparecer cantores de tango. Que apareció un cantor de tango por un lado, cantor de tango por otro, y las letras, en lugar de leerlas, cantaban. Claro. O sea, que cantaron varios tangos y eso, la verdad, para mí fue muy conmovedor. Y lo que pasa es que, bueno, uno de chico escuchaba todos esos programas de tango, ¿no? Grandes Valores del Tango. Y mi padre cantaba tangos y yo aprendí antes de leer, aprendía de memoria, me sabía de memoria todas las letras de tango. Entonces, claro, muchas veces no sabía ni qué querían decir, digamos, claro, ¿no? Pero es la primera forma de narración el tango que recibiste. Vos contás del tango Estampa Tanguera. Es un relato, un cuento. Y es un cuento. Es un cuento. ¿no? Es un cuento que... Sí, son cuentos que me sabía, como diría Faulkner, como un idiota lleno de sonido y de furia, y me lo sabía prácticamente de memoria, digamos, ¿no? Y muchas veces no sabía qué querían decir, porque había tangos muy tristes, digamos, ¿no? Por ejemplo, Sus ojos se cerraron, Sí, claro. ¿no? Que hablaba de la muerte de, creo que es Mona Mari, la que está con Gardel, o el tango que Gardel canta con la guerra respecto en Francia, ¿no? Silencio, ¿no? Cuando habla de los campos de Francia, que era la guerra. Entonces eran tangos tristes, digamos. Cabrera Infante dice que, diferencia el bolero del tango, dice que el bolero es sentimental y en cambio el tango es dramático. Es discutible, digamos. A mí me parece que el tango también es sentimental, digamos, ¿no? Claro. Si uno piensa en Malena Claro. o en María, ¿no? Fundamentalmente en Mansi, digamos, me parece que también es sentimental. Y bueno, y me fui haciendo así. Mi padre nunca llegó a cantó en una orquesta que era Los Andinos, que era la Orquesta Radio del Pueblo, donde debutó Deval, y era un gran cantor. Si hubiera sido en otros tiempos, pero en ese tiempo estaban todos, te estoy hablando de los 40, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo iba mucho a escuchar tangos, al Rincón de los Artistas, a Lugano II, ¿no es cierto? Y ahí cuento algunas anécdotas. Claro,
Incluso parecen cuentos de género, que contás el de la muñeca negra, la nena que persiguiendo a la muñeca negra la atropella un auto. Es un cuento fantástico. Era terrible ese tango, ¿no? Claro. Es que los tangos y las letras esas a la infancia eran medias terribles, ¿no? Y que por una muñeca negra que en sus manos de seda era como la primavera que no pudo volver. La nena corre detrás de la muñeca negra y la pisa Y la pisa un auto. y la pisa un auto. Era como las películas de Sandrini. Sí, tal cual. Eran todas para sufrir, ¿no? Sí. Era un horror. Vos de la lectura, de tus primeras lecturas, hablás de que es una lectura clandestina, que lo haces durante la noche, con el que gastás mucha luz porque tenés una lámpara, y por otro lado hablás de la falta de aire de tu abuelo, de que tu abuelo era asmático y fumador. ¿Hay alguna relación entre la falta, la literatura te deja con falta de aire? Bueno, digamos, en ese tiempo, como supongo que va a ser ahora, parece que las facturas de luz van a ser muy caras. En ese tiempo las facturas eran muy caras, mi abuelo leía hasta altas horas de las noches, digamos, y por él aprendí todas las novelas policiales, mucho antes de La Serie Negra, quiero decir, la que dirigía Goligorski, Cobalto, Pandora, ¿no es cierto? Linterna. Mirá qué título, recién se me ocurrió, nunca lo había pensado, tenía que haberlo puesto. Sí. Se llamaba Linterna la colección. Sacamos una Qué bárbaro. una edición esas cosas modificada. se te ocurren pensando, hablando. Y era literatura donde se mezclaba, digamos, lo policial con lo erótico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y después las novelas del oeste, ¿no? La última épica que se inventó, como dice Borges, ¿no? Vos viste que los americanos hacen siempre un western. Pueden Sí. hacer la Guerra de las Galaxias y es un western. Es un western. Entonces, ahí leyendo Bisonte, Rodeo y las policiales y las novelas de pirata, aprendí toda la literatura que podía aprender y aprendí a leer, digamos. Después hacerse escritor es otra cosa. Y digamos. la primera gran historia de amor son las cartas de amor de tu papá a tu mamá. Sí, leídas clandestinamente. Claro. Muy clandestinamente. Creo que todavía las tengo guardadas en algún lugar y sí, se las saqué y un escritor es un poco saca cosas y roba cosas y las tengo guardadas. También la de la compañera de banco de la secundaria, del segundo año, ¿no? Y que se llama Zuli, Ah, sí. y me escribió cuando salió el libro y me dijo, me escribiste una carta de amor, dice, tendría que devolvértela antes que se pulverice. Y son esas cosas que uno, la verdad que yo siempre estoy escribiendo, digamos, ahora se cumplen 50 años el frasquito, Claro. que va a salir, bueno, ya salió con el prólogo de Chitaroni, con el prólogo de Pili, ahora va a salir con el de Leonora Diamen, y los cuentos reunidos con prólogo de Martín Coan en Edasa y una novela de tango Qué bueno. que se llama Dos extraños, le sacó el como. Y es muy difícil escribir una novela de tango porque un personaje, un tanguero, tendría que tener 80, 90 tiene, años. claro, ¿qué Lo tiene de hice- particular el tango para convertirlo en literatura? ¿Qué encontrás en el tango que Bueno, puede ser una como novela? los guiones de Hollywood, viste que cuando ibas a Hollywood a contar un guión lo tenías que contar en 3 minutos. Yo creo que el tango lo que tiene es que te cuenta una historia de una vida en 3 minutos. Es muy difícil, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad que es muy difícil, digamos, y ahí puedes encontrar la venganza, la amistad, ¿no es cierto? Son canciones en primera y persona. 3 minutos, digamos, 3 minutos, 2 minutos 40, 2 minutos 20, y todavía me sé casi todos los tangos, me los sé de memoria, digamos. Es una memoria el tango, ¿no? Y el bolero también, pero fundamentalmente el tango, ¿no? Que no sé bailar, por supuesto. Que pintan un universo, que pintan esos años donde fueron escritos. Vos también en este libro contás de Avellaneda,
que la describís como un lugar donde las calles tienen nombre de gente que se odió y que se cruzan después o que son caminos paralelos. ¿Qué recordás de aquellos años de Avellaneda? Bueno, yo a Avellaneda fui 2 veces a vivir. Una vez viví a 3 cuadras de Pavón, cerca donde estaba el frigorífico, la Blanca y la Negra. Bueno, el río, como todos sabemos, es un río político, Claro. ¿no es cierto? Por el 17 de octubre Sí, y tu por calle el también, tranvía, Heredia. tranvía que se cayó al riachuelo. Y, digamos, viví cerca de la cancha de Racing, soy hincha de Racing, y, digamos, en ese momento ser alguien a ser jugador de fútbol, ¿no es cierto? Tuve la suerte de conocer a Corbata, a Sosa, te puedo nombrar todo el equipo de Racing de memoria, y, bueno, en ese tiempo ser alguien era ser jugador de fútbol o ser cantor, digamos. Tuve la suerte de escuchar a algunos de los mejores, Julio Sosa, digamos, Valdés, digamos, Mauré, digamos, y a Morán, en una anécdota muy linda que cuento ahí, en Lugano 2, que un día salimos con mi hermano a fumar ahí en Lugano 2 y un tipo venía con el cuello levantado así, ¿no? Y era Morán, yo no podía creer. Y él venía musitando el estribillo con el que se presentaba, ¿no? Como si fuera una especie de casi, ¿cómo te puedo decir?, de amuleto, ¿no? Digo, ¿no? Entonces verlo a Morán ahí, y después, bueno, a Alberto Marino, y una anécdota que solo vi en Avellaneda, digamos, ¿no? Que cuando era el aniversario de Gardel, pasaban siempre 3 películas de Gardel. Entonces había un momento en que en una de las películas la gente pedía bis. Entonces el que pasaba la película la volvía para atrás y Gardel volvía a cantar. Qué bueno. Pero una sola vez, ¿no? Como si efectivamente fuera un bis. Y eso era emocionante para mí. Qué ¿no? bueno. Y bueno, y después la famosa anécdota que ya la conté tantas veces, que es que mi madre me llevó al espiritismo a escuchar a Gardel y, claro, yo tenía 6 años. Y cuando llegué, la medium era una mujer, entonces yo no podía entender. Yo esperaba que Gardel fuera con la corbata, la sonrisa, y era una mujer muy parecida a la Exorcista. Esa película tan buenísima, pero que me asustó tanto cuando ella le gira la cabeza, digamos, ¿no? Y no era Gardel, ¿no? Entonces fue la única vez que me llegó, y porque el espiritismo, digamos, también fue una de las letras. Pero, como yo le decía a mi madre, digo, pero son todos megalómanos, porque bajaba O'Higgins, San Martín, Gardel, digo, nunca bajaba ningún... Claro, ningún don nadie. No, sí. O ahí eras alguien, no. Sí. O no bajabas, te quedabas allá arriba, digamos. Vos empezás hablando de Pinocho, de los cuentos de hadas, que fueron tus primeros cuentos, y de Pinocho, y hablas de la mentira y de que Pinocho es castigado y le crece la nariz por mentiroso. ¿Un escritor es un gran mentiroso? Sí, es bueno, sí. Claro. Sí, es bueno, sí. Si no, se le nota. Pinocho, ahí en ese lugar de Avellaneda, que te digo, me emocionó mucho porque, aparte de los cantores, apareció un tipo y empezó a recitar y dice, está mal traducido en español. Y empezó a leer, y lo empezó a leer en italiano. Claro. Porque, bueno, como diría Roa Bastos, de que fui bastante amigo, hijo de hombre. Eran todos hijos de hombre. Pinocho, hijo de hombre. Tal Frankenstein, hijo de hombre. ¿no? Es cierto. Un día habría que hacer la historia de los hijos de cual. hombre. De los hijos de hombres. No es tan moderna la idea. No. De- Digo, pero habría que, ¿no? Me parece que entonces Pinocho, digamos, esa idea de... Aparte, nunca uno estudiaba mucho, entonces, y mentía bastante. Entonces mientras siempre hablás, estoy pensaba pensando- que le podía crecer la nariz. Y aparte era medio terrible, Sí. porque la historia original
el que lo cría lo amenaza con que lo va a ahorcar si no estudia. Entonces, digamos, eran novelas de terror. Si uno lee de los Apeninos a los Andes, esos inmigrantes que aparecían y lo alargaban y no tenían a dónde ir, ¿no? Es un horror. Bettelheim hizo todo un estudio sobre... ¿Cómo? Bruno Bettelheim hizo todo un estudio sobre el psicoanálisis en los cuentos de hadas. Y los cuentos de hadas. Este ciclo del animal novio, los animales que son los novios que son bestias o son sapos y que hay que besarlos para transformarlos, Y sí, toda la transformación. Aparte, si uno piensa, digamos, mi hija, creo no sé qué película fuimos a ver, que se moría el Rey León. Claro. Como yo soy grande, tengo una hija de 21 años, 22, y cuando fue el Rey León, se moría el Rey León, lloraba. ¿Y quién no lloró con Bambi? Claro. Bambi era terrible, digamos. Las figuras maternas de los cuentos de hadas es terrible. Son todas asesinas, todas las quieren matar, compiten por la belleza. Digo, la figura del padre siempre es más bondadosa, es más generosa. Sí, y digamos, todos esos cuentos de la infancia, digamos, ¿no? Bueno, Caperucita, digamos, ¿no? Que ahí creo que lo cuento, Sí. digamos. ¿No es cierto? Esas transformaciones, esas metamorfosis, libros terribles. Sí. Como termina En busca del tiempo perdido, Proust dice, la literatura infantil está entre la inocencia y la superstición. Entonces Chitarroni me pidió que hiciera un libro, Lectura de la infancia entre la inocencia y la superstición. Entonces empecé a escribir, y claro, la cabaña del tío Tom es terrible. Claro. La cabaña del tío Tom es terrible, de los Apeninos a los Andes es terrible, y así, siguiendo con la lista, eran verdaderamente para sufrir. ¿No será que los Pulgarcito, chicos, que se pierden en el bosque con la amiguita de pan? ¿No será que los chicos pueden asimilar esas historias y nosotros tenemos una visión equivocada de que tienen cierta ingenuidad que no la tienen? Porque los chicos parecen asimilarlas bien. Yo pienso en el libro de Filiarié, el historiador francés, que tiene un libro sobre el niño en la época del antiguo régimen. Yo creo que cada niño tiene su época, ¿no? Pensar que él cuenta que en la época de los reyes jugaban con sus hijos y los hijos estaban desnudos y los reyes le acarizaban los genitales y jugaban y no pasaba nada. O sea que hay que pensar cada cuestión también en el estado de lengua, la época en que uno está viviendo, ¿no es cierto? A mí con El frasquito me pasa una cosa muy rara, que para mí era un libro muy dramático, digamos, autobiográfico hasta donde la autobiografía es posible. Sí. Y cuando lo lee la gente joven, todos dicen que es muy divertido. O sea que, como decía Borges, cuando le preguntan cómo va a ser la literatura del año 2000, Borges dice, bueno, díganme cómo se va a leer en el año 2000 y voy a decir cuál es la literatura. Claro. Entonces me parece que depende mucho del estado de lengua de la época, de cómo se lee, cómo se cambian se modifican las cuestiones de lectura, ¿no? Los códigos de lectura. Claro. Luis, ¿en qué momento vos sentiste que querías ser escritor? ¿Querías dar el paso del lector al escritor, contar tus propias historias? Bueno, estoy escribiendo un libro, viste que ya estoy escribiendo varios. Uno de ellos se llama La decisión de escribir, que es en qué momento un escritor se hace escritor. Claro. Quiero decir, esto es un mito, por supuesto. Suponete Gide, digamos, ¿no? Un amigo le pide dinero prestado a los 18 años y dice, soy muy amarrete, pero te lo presto porque cuido mi biografía. Y yo digo, bueno, ahí sí soy escritor. Graham Greene se analizaba con un junguiano, iba eran los tiempos en que te podías sacar a dormir en la casa del psicoanalista, entonces le hacía abrir un cuaderno de contabilidad doble entrada, le decía, de acá contás el sueño y de acá pones las asociaciones.
abría así, decía, tenés 5 minutos con un reloj de bolsillo. En 5 minutos tenía que escribir. Entonces Graham Greene escribía. Entonces un día Graham Greene le dice, no soñé nada. Y el tipo le dice, invéntelo. Y bueno, si no se hizo escritor, ahí. Y Faulkner, el abuelo de Faulkner, escribió un bestseller en aquel tiempo que se llamaba La Rosa Blanca de Memphis. Entonces cuando a Faulkner le preguntaban qué quería hacer, decía escritor como mi abuelito. Y había un concurso en la escuela, creo que los pibes hoy le dicen fanzine, algo parecido. Sí. Y dibujaban y escribían. Entonces él termina y le va a preguntar a la maestra si él ganó. Dice, no, acá no ganó un tal Faulkner. Claro, porque el apellido original era Faulkner. Entonces Faulkner se hizo escritor ahí. Y yo como mito, digamos, en ese tiempo, en aquel tiempo, mi padre en la libreta de la Caja de Ahorro Nacional de Ahorro Postal, que te hacían comprar esas estampillas que pegaban, como yo digo, la primera estafa que le hacían a los niños, ¿sí? Porque yo nunca me dieron un peso. Yo también tuve la libreta. Yo también tuve la libreta, no sé y las dónde fue a parar. estampillas no las podía despegar. Claro, tal cual. Todavía la tengo, es una pocas Aparte, como si no hubiese habido inflación, uno pegaba esas estampillas como No. si dentro de 10 años. Ya estaba para siempre. Sí. Entonces, digamos, mi padre y mi madre me reconocen a los 4 años, pero la libreta de la Caja de Ahorro dice Luis Alberto Vázquez, que es mi apellido materno. Claro. Y dice Luis Alberto Vázquez, cuando se casan, dice Léase Guzmán. ¿Y qué podía hacer? Me tenía que dedicar a escribir, no me quedaba otra cosa. Digamos, es un mito. Ese Guzmán con ese, que decís que siempre fue toda la vida. Bueno, Aclaraste que era Guzmán con ese. El otro día fue muy gracioso, porque mi hermano usa sin acento. La primera edición del Frasquito, digamos, sale con acento, Guzmán. Entonces el negro Lamborghini me dice, ¿cómo va a salir con el mal escrito? Y en ese momento todavía Osvaldo tenía mucha influencia sobre mí y sale tachado en la primera edición, ¿no? Sale Guzmán. Y yo después, cuando, como dice el tango de Pacheco, cuando fue un adiós inteligente de los dos, yo me puse Guzmán. No me acuerdo, creo que es a partir del Corazón de Junio. Puse el acento. Entonces el otro día cuando me dan la rosa esa de cobre, en Sasturán y Bernatega, ahí en la biblioteca, me la dan y me dice, me parece que nos equivocamos, y estaba sin acento. Entonces digo, pero es siempre lo mismo, o es con acento o sin acento, o como Roland Barthes, SZ, lo escriben siempre con Z. Pero bueno, pero el apellido original es Guzmano, que me enteré muchos años después, de los Abruzos, como es, digamos, donde nació el padre de un gran escritor que es John Fante, digamos, entonces ahí ya me hice otra genealogía. Uno siempre se está haciendo genealogía, pero el apellido Guzmán no me sonaba, creía que era un origen judío, portugués. Claro. Ya la S da un origen judío, ¿no? Sí, y aparte el apellido tiene una pregnancia muy fuerte. Yo me acuerdo que tenía un amigo, Tomarquio, en 4º año creo que era. Yo no estudiaba nada salvo historia, entonces tenía 10 de promedio. Entonces en marzo él me dice, ¿podés dar examen por mí? Entonces fuimos a ver la mesa examinadora y no había ninguno de los profesores del año. Y digo, bueno, dale. Y yo estaba con el guardapolvo que decía Tomarquio acá. Entonces decían Tomarquio, y yo me quedaba sentado y el otro de afuera de cosas, ¿qué haces? Y yo seguía así, hasta que me adivine y saqué un 4, digamos, ¿no? Y son lugares donde el apellido, digamos, tiene mucha pregnancia, digamos, ¿no? Entonces, digamos, otra experiencia fuerte fue que yo entré como comisario a bordo, muy joven, sin haber volado nunca,
durante el gobierno de Ilia en salud pública, que después se hizo bienestar social con Manrique y más tarde con López Rega, los sábados o los domingos. Entonces el día del golpe fui desprevenidamente con mi bolsito, los libros. Entonces estaba tomado el ministerio. Entonces entro ahí donde yo era el jefe, ¿no? Entonces entro, yo había hecho la conscripción en el batallón de combate 601 de Campo de Mayo. Un desastre. Le tiré al blanco, le pegué al de al lado. Pero esa noche que entro a la oficina, que yo era el jefe, el que había tomado el cuartel, nos enfrentamos así, me dice, ¿cómo le va, Guzmán? Yo me quedo mirando, era el teniente coronel Matiusi, que cuando en la colimba era teniente primero. Y otra vez bajo las órdenes de él. Entonces yo no lo podía creer, era como siniestro. Entonces le digo, pero ¿cómo se acuerda de mí? Y me dice, nunca me olvido la cara de un soldado. Y yo seguía funcionando con él como si estuviera en Campo de Mayo, digamos, ¿no? Y él me decía que yo era un civil. Y muchas de las cosas que yo pongo ahí en Villa, él me contó y me dio muchos datos. Y era un buen tipo dentro de lo que había ahí. Se salvaba. Sí, porque no te enseñaban nada, pero a mí me hubiera gustado que me enseñaran algo. Eran unos irresponsables. Dejarme a mí en la puerta del cuartel con un fal era... Que no podías levantar, aparte. No, vos sabés que vos tenés que dar el fal solo al cabo de guardia con una contraseña. Claro. Entonces estaba en la puerta del cuartel y viene el jefe del regimiento. Entonces me empieza a hablar, me pregunta por mi novia y dice, ¿qué tiene el fal ahí? Déjame ver, y dice, así se lo di, ¿para qué? Bailaste No, 3 días. sí, delante de todo el cuartel, Claro. digamos, me reunió ahí. Y La después humillación juré solo la bandera porque perdía el paso, porque como era el más alto, cuando todos estaban mirando así, yo estaba así, digamos. Pero es una pena que no me hayan, enseñado algo. Lo único que aprendí ahí es la arbitrariedad, ¿no? Sí. Ahí aprendí la arbitrariedad. Sí, la orden vertical así de... Prender el cigarrillo, el de prendías, arriba hasta apagar, arriba porque sí. así te decían, prender el cigarrillo, prendías, apagar, no podías dar ni una pitada. Sí, terrible. ¿No? Entonces, la verdad que fue duro, y aparte no poder leer, ¿no? Hoy, por suerte, no es poder impensado, leer, claro. no poder leer. Claro. A las 6 de la tarde se apagaban las luces de la cuadra y no Sí. podías leer más, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas creo que las cuento ahí. Sí, o no tomar Y los agua, sueños- yo la hice también. Y los sueños traumáticos que seguía haciendo la conscripción y yo explicaba que ya lo había hecho, ¿viste? Y sin embargo lo tenía que volver a hacer, A digamos, nosotros ¿no? no nos daban agua y sacábamos agua caliente de un termo y la teníamos que poner, estaba en el sur, en un ventiluz para que se enfríe. Y digo, ¿qué Disparate. sentido tiene ¿Para sacarle qué? al tipo Ninguno. el agua? ¿Para qué? Solo por sadismo, porque realmente no darle agua a alguien es Sí. teniéndola, aparte. Yo me acuerdo en la maniobra que el capitán Fresa, que era un tipo bárbaro, como nacido para matar, me quedé en el medio de eso que tenía que cruzar. Y decía, el flaquito se me mata, porque pensaba que me podía caer, digamos, ¿no? Pero no te enseñan nada, te podían enseñar primeros auxilios, a manejar, una serie de cosas que en la Sí, vida podría ser más productivo, hubieran pero- venido bien, digamos, ¿no? Pero nada. Luis, para ir terminando, vos hablás de Avellaneda y contás tus lecturas en Avellaneda y todo el universo que te rodeó en ese momento. ¿Esa frase que le atribuyen a Tolstoy de pinta tu aldea y pintarás el universo, es real? Yo no sé qué te podía decir. De Avellaneda me encanta un graffiti que los grafitis, ¿no? Que es muy lindo, que dice, si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Entonces, imagínate, yo no sabía bailar y el primer reportaje me hace Rayán, me pregunta por qué me dediqué a escribir. Otro mito también. Le dije, ¿por qué no sabía bailar? Entonces, cuando fue el cumpleaños de 15 de mi hija, mi hermano, que
digamos, dirige cine, ¿no? Pero aparte era pastor de la iglesia, campeón de rock and roll, jugó en San Lorenzo. Entonces, cuando fue el cumpleaños de mi hija, creí que salía a bailar el baile de 15, le dije, vos ponete atrás. Y yo me hago así Y para salir la foto. Saco la foto y viene y así, apareció mi hermano de atrás y la sacó a bailar. Y bueno, nunca aprendí ni creo que aprenda. Pero a escribir aprendiste. Ah, Así que bienvenidos a saber bailar. Aprendí, como dice Borges, esa frase tan genial, porque a mí me da gracia a veces cuando se comparan con Borges, cualquiera de los vivientes de mi generación, cualquiera de los vivientes. Juega en otra liga, ¿no? Como Kafka, juega en otra liga. Una genialidad que nadie tiene. Bueno, él dice, el texto definitivo pertenece a la religión o al cansancio. Entonces, ¿qué más que eso, no? ¿No es cierto? Uno corrige todo el tiempo. Los únicos 2 libros que no corrijo son El Frasquito y Villa, porque no puedo. Pero todo lo demás lo corrijo, digamos, saco, pongo. Y seguiremos corrigiendo. Y la otra cosa es que como un tonto en Tennessee, cuando la firmó Lito Cruz, digamos, con Martina Gemiani y Norma Pong, es muy distinto cuando un texto tuyo lo dice un cuerpo humano. Ahí te cambia todo, ahí aprendes un montón. No es lo mismo, ¿no es cierto? Y ahí aprendí mucho. Y aprendí mucho de Puig en el sentido de que es el primer escritor argentino, me parece a mí, que cuando habla una mujer es una mujer, porque en Rayuela la maga es un invento de Cortázar, o de Oliveira, si vos querés, sí. Y en Sobre y Tumba de Sábato, de Alejandra. En cambio, el primero que capta de Pubis Angelical, por ejemplo, o en Boquitas, que es lo más difícil, y yo trato de aprender y he tratado de mejorar, de que cuando habla una mujer, hable una mujer. Sí, en el Frasquito no me importaba nada, era todo lo mismo, era como se decía antes, ¿no? Ropa vieja. Una novela experimental. Ropa vieja, todo se juntaba y se habla el chico, el grande. La cuestión era el narrar, era contar. La cuestión era contar, era narrar. La cuestión era contar. A mí siempre me pregunté, digamos, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en esa librería y bueno, ahí conocí a mucha gente, digamos, a Torre Nilsson, digo... Sí, hablaba de tu primer amor con Elsa Daniel. Elsa Daniel, sí, que nos encontramos a tomar café y... Vos aprendés ahí un chico que publicó en Literal, digamos, que robaba camiones caudales, se había regenerado, no robaba más. Entonces publicó un texto, ¿no? Y el tipo decía que cuando estaba sentado en una plaza veía pasar un camión de caudales y le picaba la palma de las manos. Entonces yo creo que cuando uno escribe, vos no te explicás después de Yo el Supremo, ¿para qué seguir? Y porque te pican la palma de la mano. ¿No es cierto? Y después, cuando de ver la película esa y de verlo a Lito y todo, lo que más sentí es cuando se me murió un personaje que lo hice morir. Y digo, pero qué tarado, lo extraño ahora, porque la verdad es que te digo que lo extraño. Entonces, lo extraño, ¿verdad? Sí. Digo, ¿cómo lo hice morir? Y lo hago reaparecer y que cuando era más joven. En sueños. Sueño, la digamos. Precuela, como sí, eso. Sí, porque si era un amigo, ¿cómo lo vas a hacer desaparecer? Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y perdone Lean por... este librito editado por Ampersand, esta colección es bárbara. Y muy buena la colección, muy buena. Le agradezco a Diego Erland y Graciela Baticuore y muchas gracias y perdón por la lata. No, gracias a vos. Cuando pensamos en literatura, pensamos en palabras, en renglones, en párrafos, pero nunca tenemos en cuenta los signos de puntuación. El punto, la coma, el punto y coma. De todo eso nos habló Michalson en el Centro Cultural Recoleta.
was working as a journalist, later as a newspaper editor, and I was writing. But actually written some books about different subjects. But one evening I met an editor of a publishing house. She was asking me, do you have any ideas for writing more books? And I said, yes, of course. By Monday, I will send you 10 great ideas. And during the weekend, I wrote down 9 brilliant ideas with what about, who shall read it, etc., blah, blah, blah. But only 9. I missed one. And then I wrote just a sentence. Perhaps the world needs a book about the comma. How did we write earlier? 2,000 years ago, we wrote, not we, not you, but the Greeks did, and the Italians did, but it was impossible to read. It was impossible to read, because as we know, writing is technology, and those days, the technology was not developed. The oldest sign is actually 2,200 years old. It's the full stop, the period. It was somehow invented in the library of Alexandria in Egypt. It was a part of the Greek society, and there was a librarian called Aristophanes. He was working hard, and he developed a system with the full stop and the colon. His system was used for some time, but after some time, the power moved from Greek to Italy. And the Italians, they were so fond of the Greek antique persons, so they didn't use the system for Aristophanes. They used no punctuation in Italy for many, many years. Isidore from Sevilla. He was, of course, Spanish talking and Spanish writing. He made 2 things. First, he said, we should read silently. We should read silently. Then it's easier and more, and we can read individually without the priest listening to us. So it's some kind of democratization. Yeah, you understand. So, you can sit wherever you want and read what you want. That was one thing. In addition, he said that when writing, and he said writing should be something independent from talking. Writing is something else, and we need rules, grammar rules, punctuation rules when we write to get it logical. And I like to grammar too. Actually, grammar is the same word as glamour. Glamour and grammar has the same origin. So grammar, it sounds a bit boring, but it is glamorous, remember. I ask you, which language in the Western culture do you believe use the semicolon at most? Which are the language and the people with most feelings? It's not Spain, not Argentina, not Italy, but yes, of course. The French, they have complicated food, complicated language, complicated people, complicated literature, and they love the semicolon. They love it.
Yo empecé a trabajar como corrector en Editorial Atlántida, en la revista Para Ti, que era una revista semanal, así que después de que el editor ve la nota, el orden es redactor-editor, el editor le pasa la nota al corrector, hacía una lectura detallada y minuciosa de la nota, después eso ya pasaba al departamento de arte, se ponía el texto, hacía una segunda lectura yo, la pasaba a los editores y después eso se cerraba la nota para pasar a impresión. Pero hoy en día se le pide, digamos, al corrector que también tenga un poco de cultura para poder evaluar y estar atento a ciertas citas o datos que se pasan en el furor del apuro del cierre, ¿no? ¿Qué sentís que le da coherencia a un texto? Ahí lo tenemos que separar en dos. O sea, una es la corrección del apuro que te venía diciendo de revista o de diario, y otra es la corrección del libro, donde tenés otro tiempo, los plazos son más largos, y entonces te podés enfocar en ir a fondo con el texto, hacer un trabajo de corrector-editor también, ¿no? Entonces trabajás en diálogo constante con el autor y con el editor y sugerís cosas. Bueno, hay un exceso de repeticiones, el segundo capítulo es confuso, me parece que si es un policial tarda en aparecer la acción, uno puede hacer sugerencias de editor también, y después como corrector estás atento a si hay palabras pegadas, si hay un exceso de gerundios mal usados o bien, pero sugerís esas cosas también, y después cuestiones de estructuras. Digamos, un corrector, por lo menos el trabajo que hago yo, voy desde estar atento a que los incisos de diálogo estén bien usados o que los signos de exclamación e interrogación se abran y se cierren, hasta la estructura de los párrafos o de los capítulos. Estoy atento a eso, lo anoto y después devuelvo esas sugerencias, hago sugerencias. Ahora hay mucha resistencia a aceptar la norma, pero digamos, para poder comunicarnos hay una norma básica. Sí. Entonces, el corrector tiende a ser conservador, a acatar un poco la norma y entonces trabaja desde ahí. Después el autor decide, no, bueno, yo esta norma no la acepto, la paso por alto. Hay una anécdota, creo que es Carver, que le presentó sus textos al editor y corrector y se los modificaron de tal manera que después cuando se leyó Carver, creo que es Carver. Claro. Cuando se leyó no se reconocía porque se lo habían tocado. Claro, el editor ¿Hasta cuánto uno puede tocar un texto para que no desaparezcan los rasgos de ese autor? Y esa es una historia como paradigmática, ¿no? Es de la relación editor-autor, porque bueno, la discusión hasta dónde es Carver y hasta dónde es la mano del editor. Después se publicó la edición de Principiantes y uno puede cotejar hasta dónde se metió el editor ahí. ¿Y era mejor la corregida? Lo que pasa es que Carver se hizo famoso con esos textos a los que parece que le falta el principio y el final, donde todo es tan seco. A mí me gusta más el Carver de Principiantes, me gusta más el Carver sin tanta mano de editor. ¿Y adquiriste vos como un vicio en la escritura propia? Digo, cuando vos escribiste, autocorregís, ya tenés incorporado. Lo que sí tengo es una manía, leo lento, o sea, es la lectura silabiada del corrector, tengo una lectura como detallada y el ojo entrenado para detectar dónde falta una tilde, dónde está mal puesta, dónde qué sé yo. Errores que no registro por la norma o por saber la regla, sino porque el ojo, es como que me clavaron una aguja en el ojo. Hay una anécdota muy linda que está en un cuento de Walsh, que Walsh de hecho trabajó como corrector, y en un cuento que está en Variaciones en Rojo, que se llama creo que La aventura de las pruebas de imprenta, el inspector Daniel Hernández, el protagonista, tiene un diálogo con un comisario y están hablando de un texto y el Daniel Hernández le dice, usted, como no tiene experiencia, lo leería muy rápido al texto. Y el comisario se ríe y dice, ¿qué significa eso? Y él le dice, un corrector lee lento, hace una lectura silabiada, es la única manera de detectar errores. Y entonces es una especie de detective de textos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en otra emisión del Quijote no se mancha. Muchas gracias por estar ahí.